cuando yo empecé con el tema de aprender a manejar y eso, pues yo hice el curso para aprender las dos cosas, carro y moto. Entonces, pues las clases siempre son las mismas, o sea, para carro y moto siempre es la misma clase, solo que después cuando ya son prácticas, pues a uno ahí sí lo montan en el vehículo y ya lo empiezan a uno como a meter en el tema y ya, pues propiamente en el vehículo. Pero cuando no, entonces a uno le dan una serie de clases. Entonces había una clase que era sobre pues accidentes, ¿no? Sobre cómo evitar accidentes que son prevenibles y unas vainas ahí. Uno no le ponía cuidado al man, porque esas clases siempre eran de noche y uno ya estaba cansado y estaba aburrido y al final eso, o sea, lo único que uno necesitaba para esas clases era asistir. O sea, ya uno no, ni le hacían evaluación, uno solo pasaba, sí, esa no importaba. Pero hubo una clase que a mí sí me gustó, porque digamos que llamó mi atención, y fue la clase en la que mostraban los accidentes, ¿sí? Los accidentes que pasan normalmente cuando uno está en la vía, cuando uno está en la calle, que de hecho uno de esos accidentes yo pues le pedí el favor a mis hermanos que lo pusiéramos, porque yo quiero que lo veamos, ¿sí? Yo quiero que veamos ese accidente, porque estos días me acordé, o sea, yo iba en la calle, yo le digo cuando lo ponga, yo iba en la calle esta semana en la moto y pues digamos que cuando uno está, o sea, cuando está sola en la calle, pues uno anda rápido, o sea, yo ando rápido, o sea, cuando yo ya conozco la calle, yo ya sé dónde están los huecos y está solito, pues yo le meto, porque igual pues uno le da, o sea, uno al principio cuando está manejando, uno es súper precavido, uno mira todas las señales, uno respeta todos los semáforos, uno todo lo hace bien, ¿sí? O sea, no como que juicioso. Pero ya en la medida que uno va cogiéndole confianza a la máquina y uno ya va como mirando cómo funciona, pues uno ya va andando más confiado, va andando más rápido. Y esta semana, cuando yo estaba haciendo este mensaje, el Señor me recordó esto. Rueda video. Acción. Uy, pero. Bueno. ¿Cuántas veces repites? Ah, ok. Ahí es donde se chocan, ¿sí? ¿Alguien pudo notar qué tienen en común esos dos videos que acabamos de ver? Aparte de que se estrellan. No, ya. Gracias, Cami. Siguiente. ¿Ah? Van en contravía. Se atravesaron. Sí, o sea, como que ustedes los ven que están bien y de un momento a otro, ¿cierto? O sea, y de alguna manera es que, o sea, eso fue lo que a mí me pasó, porque digamos que yo soy normalmente muy cuidadoso cuando yo manejo, o sea, yo voy rápido cuando puedo, pero cuando no puedo, pues yo no me voy a poner a acelerar, yo no me voy a poner a hacer cosas ni nada de eso raras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la mayoría de accidentes, primero, son por cosas que son evitables, son por descuidos, ¿sí? Porque en un momento la persona tal vez, no sé, se quedó dormida y se le desvió el carro, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes ven que hay una persona, está seco. Hay una persona que está ahí quieta, que está bien, y hay otro que es el culpable del accidente, que es el que se atraviesa, que es el que se manda, ¿no? Y normalmente, eso fue lo que el Señor me recordó esta semana. Yo iba manejando y el Señor me dijo, ¿usted por qué anda tan confiado si otra persona se puede equivocar y lo puede estrellar o puede causar que usted se estrelle? Y me recordé de una vez de esto porque en la clase mostraban unos videos peores, o sea, mostraban videos con heridos y, sí, o sea, por ejemplo, uno en moto, uno cualquier choque, baila, o sea, eso es muerte asegurada, no, pero de verdad, o sea, por ejemplo, a mí una vez me estrellaron, eh, a mí una vez me estrellaron y no fue culpa mía, yo iba bien y todo y el man se atravesó y yo alcancé a acelerar y él me estrelló atrás y la moto yo quedé de pie y el man se cayó y
No, o sea, el man no se cayó porque el man iba en carro. El man estaba ahí quieto. Sí, que viva. Y la moto se fue y yo me quedé así. Y digamos que yo me acordé, yo cuando a mí me estrellaron, yo otra vez como que recuperé ese miedo, como que yo vi, porque, o sea, porque de alguna manera yo vi que el man se estaba atravesando, pero yo dije, no, pues como yo voy en mi vía, él va a frenar. O sea, uno se confía de lo que la otra persona va a hacer. Y efectivamente no pasó. Y ese día fue algo suave, o sea, porque pues realmente fue un choque muy suave, el tipo alcanzó a frenar, pero se le fue el carro, pero en otras ocasiones pudo haber sido algo mortal, o sea, si él así como estaba, no me hubiera estrellado en la llanta, sino me hubiera estrellado acá en la pierna, de pronto me fracturo, o pudo haber pasado algo peor, porque finalmente tantas cosas que pueden pasar. Y una de las cosas que me enseñaban en la escuela es, mire, la mayoría de accidentes son prevenibles, ¿sí? La mayoría de accidentes son por cosas que se pueden prevenir. Eso fue la primera cosa que me dejaron claro allá. Y la segunda es que muchas veces cuando uno se accidenta, no solamente lleva el bulto el que tiene la culpa, sino lleva el bulto una persona que no tenía nada que ver. Como por ejemplo la gente que anda borracha. Normalmente esos tipos se estrellan y salen del carro y están cagados de la risa. Perdón. Están jugados, como dice el pastor, jugados de la risa. Y cuando van y estrellan a un muchacho, una señora, cualquier persona en el carro, y ellos sí se mueren o quedan cuadraplégicos, y los tipos tranquilos. O sea, a veces carga más la consecuencia la persona que no es culpable del accidente que el que lo propició. Y todo esto que les estoy contando es por el título de la prédica. El título de este mensaje es Golpe de Realidad. Y este mensaje, la verdad, me inquieta mucho porque el Señor fue muy insistente. Desde hace más de un mes, casi 2 meses, esta palabra el Señor me la había dado. Yo estoy leyendo el libro de Ezequiel y el Señor constantemente me decía, hable de esto, hable. Y yo no quería hablar de eso porque a mí me confrontó mucho lo que decía el mensaje y de cierta manera me hacía ver también mi realidad espiritual. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pipe, si quiere póngalo en la Nueva Versión Internacional para que de pronto lo entendamos mejor. Porque digamos que en la Reina Valera así como que, o sea, obviamente el significado es el mismo, pero la forma de las palabras que se usan son como un poco distintas. Entonces de pronto en la pantalla sí ponerlo en la Nueva Versión Internacional y pues cada uno en sus Biblias búsquenlo. Si tienen la Nueva Traducción Viviente, pues mejor. Realmente en esta versión es donde me quedó más claro el resto. O sea, cada versión tiene su fuerte en ciertos libros, en ciertos textos. Y a mí siempre, cuando yo estudio un texto, a mí me gusta ver varias versiones. Me gusta, o sea, porque hay unos textos que uno se lo dicen de cierta manera que a uno le impacta el corazón, lo confronta a uno. En Ezequiel 18 dice, en el versículo 23, Ezequiel 18, 23. Entonces, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, ¿acaso piensan, está hablando el Señor, está hablando Dios, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Vamos al versículo 29. Versículo 29 dice, aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Punto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Está respondiéndole el Señor al pueblo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Esta palabra es muy específica y realmente me confrontó. De alguna manera, pues bueno, el tiempo es corto y voy a ser muy claro en lo que quiero decirles.
porque realmente no es para mucha explicación ni nada por el estilo. ¿Qué es un golpe de realidad? Un golpe de realidad es cuando nosotros vivimos, o sea, ¿ustedes saben qué es un mitómano? Un mitómano es una persona que es adicta a mentir. ¿Y saben cuál es el problema del mitómano? Que el mitómano se cree la mentira que está diciendo. O sea, por ejemplo, el mitómano se roba algo y todo el mundo lo vio. Y el tipo dice, no, yo no me robé nada. Y el man se cree lo que está diciendo. Ese es el problema. O sea, el problema no es que mienta, el problema es que se cree la mentira. ¿Y cuál es el tema? Que eso no lo exime de la responsabilidad de lo que está haciendo, porque finalmente pasó. Y de alguna manera, a lo largo de mi vida y a lo largo de ver la vida de muchas personas, el Señor me ha permitido ver muchos golpes de realidad. Me pasó en cantidad de veces cuando yo estaba convencido de que yo estaba bien delante de Dios, cuando yo estaba convencido de que yo estaba buscando a Dios y yo era el siervo de Dios y yo era el líder y no sé qué. Y en un momento dado las circunstancias me llevaron a tal punto que me di cuenta que yo no estaba haciendo absolutamente nada. ¿Y cuál es el tema del golpe de realidad? El golpe de realidad es como estos accidentes de tránsito. ¿Por qué el Señor me recordaba eso? Porque nadie planea tener un accidente. Nadie planea en un momento dado, yo voy por mi carril tranquilo y que de un momento a otro se me desvíe el carro o la moto o lo que sea, me estrelle y que tal vez ese golpe sea mortal. Porque eso es lo que no sabemos. Y el Señor me decía, Carlos, ¿cuántos golpes has tenido en tu vida? Eso de que llaman tocar fondo, que la persona se está equivocando y sabe que está equivocándose y una y otra vez lo sabe, pero llega un momento en el que dicen que de verdad toca fondo, que es cuando la persona despierta de ese sueño, despierta de esa mentira que se ha creado y se da cuenta de que estaba viviendo en una falsedad. Pero obviamente yo no voy a hablar del golpe, porque el Señor en este mensaje, en este versículo, en este fragmento, no está hablando del golpe que va a dar, no está hablando del juicio, ¿sí? Él está hablando de cómo evitar que pase. 4 cosas que yo vi en este texto y que de alguna u otra manera son señales de que nosotros, esto es un autoexamen, cada uno va haciendo el check y va mirando si está próximo o no a tener un golpe de realidad. La primera señal, cuestionas a Dios más de lo normal. Al principio yo había puesto cuestionas a Dios, pero yo me puse a pensar que todos cuestionamos a Dios siempre, o sea, yo estoy leyendo la Biblia todos los días y siempre hay un versículo que como que, no, esto no. Obviamente el ideal sería que uno siguiera al Señor y uno, Dios, te sigo a todo, pero muchas veces no estamos de acuerdo con Dios, ¿sí? De hecho, Dios no nos está mandando a que todo el tiempo estemos de acuerdo con Él. A veces lo vamos a obedecer simplemente porque Él lo dice. Es como cuando mi papá o mi mamá me mandan, Carlos, haga eso, y no estoy de acuerdo. Pero lo hago porque me sujeto a eso, ¿sí? No quiere decir que haya dejado de amarlo, no quiere decir que haya dejado de respetarlo. A veces cuestionamos a Dios. El problema es cuando eso se vuelve un hábito. Porque listo, hay momentos en que Dios a uno lo confronta y Dios permite esos momentos para que nosotros digamos, está bien, ¿sí? Tenía que aprender esto, un proceso, una prueba, bien. Pero de alguna u otra manera, nosotros cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios, más de lo normal. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos cuestionando a Dios más de lo normal? Porque nos estamos dando cuenta que todo lo que nos dicen, todo lo que nos predican, siempre hay algo que no nos cuadra. O sea, una cosa es que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas, pero cada vez que alguien predica, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, este man no, cada vez que escuchamos una canción, esa letra no, eso no es bíblico. No, eso. Empezamos a cuestionar todo lo que viene de parte de Dios. Esa es una señal. Y eso lo podemos ver en el versículo 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? ¿Por qué el Señor estaba respondiendo esta pregunta? Porque el pueblo se la hizo. Porque el pueblo estaba viendo las consecuencias del pecado. ¿Y sabe qué decían ellos? En el contexto, si ustedes leen el capítulo 18, ellos están diciendo que el castigo del pueblo de Israel fue por los pecados de sus antepasados.
que por los pecados de los antepasados, entonces Israel estaba padeciendo en este momento, y entonces ellos estaban diciendo que Dios era injusto porque estaba usando como argumento el pecado. O sea, es como a mí juzgarme por el pecado de mi papá. Pues no es justo. Y el Señor lo está aclarando. En todo el capítulo 18 Él está aclarando, dice, no, yo no los estoy juzgando por los pecados de sus papás, yo los estoy juzgando por sus propios pecados. La primera señal, cuestionas a Dios más de lo normal. La segunda, el temor a Dios se va poco a poco. En el versículo 29 dice, aún así los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. O sea, a pesar de que Dios está respondiendo y les está aclarando y se toma el tiempo para explicarles, y eso es lo que está pasando, ellos igual dicen, no, es que Dios es injusto, es que no me parece, es que no está bien. Entonces, una cosa es que yo esté en desacuerdo con Dios por cualquier razón, que yo tengo mi desacuerdo, tengo mi diferencia con Dios, vale, listo, está bien, pero otra cosa es que yo directamente esté cuestionándolo y esté igualándome con Él. Porque una cosa es que yo no esté de acuerdo con Dios y otra cosa es que yo en la cara le diga a Dios, tú eres injusto. Porque decir que Dios es injusto es decir que Dios no es Dios. Porque es que si Dios no es justo, no es Dios. Es como decir, Dios, Dios, tú no amas a nadie. Entonces Dios no es Dios. O sea, estamos llegando a un punto en el que ya ni siquiera respetamos la soberanía de Dios, ya no respetamos la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa cuando perdemos el temor. Porque el temor, ¿qué hace? El temor es algo que Dios puso en nosotros para evitar problemas. Eso fue lo que me dio cuando me acordé de los accidentes. Me dio temor. Y ese temor no necesariamente es malo, ¿sí? Porque si el temor fuese malo, pues Dios no nos hubiese diseñado con el temor. El problema es cuando llevamos el temor al extremo y ya nos paralizamos y no hacemos nada con nuestra vida. Pero eso pasó cuando yo iba como a 85 kilómetros en esa calle. ¿Y qué pasó? Pues que habían unos huecos y claro, y una de esa velocidad ya eso no, o sea, ya empieza a brincar uno mucho y eso. Y me acordé de esos accidentes y yo dije, uy, espere, yo voy muy rápido. ¿Y por qué me daba temor? Porque si seguía conduciendo de forma imprudente me iba a estrellar o me iba a caer o bueno, cualquier cosa de esas. Y eso es lo que pasa cuando estamos próximos a un golpe de realidad. Empezamos a perder poco a poco el temor a Dios. O sea, uno de un día para otro no lo nota, pero uno como que ya va viendo, después de varios meses en ese proceso, uno va viendo que uno está como que ya no es tan claro las convicciones que yo antes tenía. Esa es la segunda señal que yo vi en este texto. La tercera, empiezas a enfriarte espiritualmente. Esta está muy relacionada a la anterior. O sea, estas dos son simultáneas. Perdemos el temor y empezamos a enfriarnos espiritualmente. ¿Qué dice el versículo 30? Versículo 30 dice, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tu pecado. No permitas que tus pecados te destruyan. ¿Por qué se empiezan a enfriar espiritualmente? ¿Cómo podemos identificar que nos estamos enfriando espiritualmente? Porque el Señor nos empieza a recordar cosas que antes nosotros ya sabíamos. Esto es una cosa importante. O sea, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel no sabía lo que era correcto? Desde niños a los israelitas les enseñan a leer, a escribir con la ley. Estos niños, estos jóvenes toda la vida vivieron con la ley y lo sabían lo que estaba mal. Y el Señor tenía que recordarles, oiga, haga el bien, no peque, no haga eso está mal. Esa es la señal de que nos estamos enfriando espiritualmente. Que nosotros, oiga, no se meta con una mujer casada. ¿Por qué Dios me está diciendo eso? Si yo ya lo sé, yo ya sé que no puedo adulterar. Oiga, eso que está haciendo no está bien. ¿Por qué Dios me tiene que recordar algo que yo sé que está mal?
Y lo más tremendo, ¿por qué lo sigo haciendo si yo ya lo sé y Dios me está reiterando, no lo hagas? Porque nos estamos enfriando espiritualmente, porque estamos perdiendo poco a poco el temor a Dios. A mí me confrontó esto porque el Señor, o sea, acá sale con signos de admiración, o sea, el Señor está gritando, está diciendo, no permitas que tus pecados te destruyan. Me acordaba al versículo en Génesis 4, cuando Caín está a punto de matar a su hermano, porque Dios sabía que él ya estaba a punto de matarlo porque se llenó de envidia, de odio en su corazón, y el Señor le dijo, no dejes que el pecado se enseñoree de ti. Tú puedes dominar el pecado. O sea, el Señor le está diciendo a Caín, ojo, porque ese sentimiento va a hacer que usted cometa un homicidio. Y esas son las señales que deben alertarnos, porque cuando estamos en una sana relación con Dios, Dios no nos tiene que sacudir, no de esa manera. Porque fíjense en el ejemplo que les acabo de poner de Caín. ¿Por qué Dios le dice a Caín, oiga, ojo con lo que está sintiendo, ojo con la envidia que hay en su corazón? Porque Dios ya sabía que en cualquier momento lo mataba. Si ustedes sienten que Dios los ha estado estrujando en estos últimos días y les dice, oiga, eso que está haciendo está mal, retroceda, no lo haga, tenga cuidado porque está muy cerca de un golpe de realidad. Porque Dios no insiste por insistir. O sea, él no es que esté jugando, o sea, no es como que hay veces que a Dios le gusta montársela a uno, no. Es que cuando Dios es insistente y empieza, ya deja de murmurar y empieza a gritar y empieza a alzar la voz y empieza a confrontarnos y empieza a decirnos eso que está haciendo es incorrecto, en ese momento es porque estamos muy próximos a cometer un error. Y ese error puede tener grandes consecuencias. De eso se tratan los golpes de realidad. El problema de los golpes de realidad es que pasa como este accidente de tránsito. Una vez pasa el accidente, ya el que quedó herido, el que quedó lastimado, el carro o lo que sea quedó hecho nada, o sea, ya lo que pasó, pasó. Y ese es el golpe de realidad, que empezamos a enfriarnos espiritualmente. Y la cuarta cosa, que va muy ligada a lo que acabo de decir, es que cuando el golpe de realidad está cerca, Dios empieza a confrontar nuestro corazón. Y no es una confrontación pasiva, no es una confrontación indirecta, no es que, ay, si tú quieres, ay, no. Es que Él directamente ya empieza a decir, usted está haciendo malas cosas, tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar lo que está haciendo mal. Mira lo que dice en el versículo 31 y 32. Dice, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Versículo 32. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Voy a repetir el versículo 32. No quiero que mueras. En este momento, el Señor, en ese momento, el juicio era inminente para el pueblo de Israel. Ellos estaban a puertas de una invasión, los iban a sitiar, los iban a masacrar. Iba a ser un caos, o sea, una cosa que nosotros nunca hemos visto en nuestras vidas y que espero en Dios que nunca lo veamos, pero era algo terrible, hambre, muerte, era algo fuerte, al punto en el que la gente empezaba a comerse a sus propios hijos. Eran tiempos difíciles. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, no quiero que mueras. ¿Cómo sabemos que Dios nos está previniendo, nos está guardando de un golpe de realidad? Porque Él empieza a hablar a nuestro corazón. O sea, ya no son esas palabras que, ay no, es que alguien por allá me dijo, ay no, que esa relación no le conviene, o que alguien le dijo haga esto, alguien le dijo haga, no. Dios empieza directamente, usted lo escucha, usted siente cómo habla su corazón y le dice, eso que usted está haciendo está mal, ese sentimiento que usted tiene está mal, ese proyecto que usted va a emprender no es el correcto.
El problema de los golpes de realidad, ¿qué pasaba en esos accidentes que vimos hace un rato? Que una persona se equivocaba, el que manejaba uno de los carros, y muchas personas salían lastimadas, salían perjudicadas, los que recibían el golpe. Y ese es el problema de los golpes de realidad, que cuando nosotros recibimos el golpe no necesariamente nos va a afectar solo a nosotros, el golpe afecta a otras personas. Ahí podemos verlo claramente. Una persona está haciendo bien las cosas y la otra imprudentemente se atraviesa, va en contravía, comete una imprudencia y termina perjudicando a muchas personas. Porque lo mismo que pasa en los accidentes de tránsito es lo mismo que pasa con los golpes de realidad. Hay veces que solamente afectamos a otra persona, o sea, chocamos a una y afectamos a esa. Pero hay accidentes donde se chocan 10, 20 carros, salen personas muertas, salen personas heridas, salen personas con lesiones de por vida, pasan muchas cosas. Y espiritualmente puede que pase lo mismo. Hay golpes de realidad que pueden ser tan fuertes que nos pueden llevar a alejarnos de Dios, que pueden llevar a que otras personas se alejen de Dios o tengan resentimiento con Dios o tengan resentimiento con nosotros porque nosotros fuimos los culpables. Hace 8 días yo les hablaba y les decía, les ponía los casos de por qué a veces Dios permitía situaciones difíciles cuando aparentemente no era culpa de nosotros, y hablaba de que Dios nos estaba procesando porque quería sacar algo mejor de nosotros. Pero el día de hoy yo les estoy hablando de por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, pero porque la culpa sí es de nosotros. Hay momentos en que no es culpa nuestra, hay momentos en que las cosas se ponen difíciles simplemente porque Dios quiere formar algo en nosotros, nuestro carácter, nuestras formas, nuestras maneras de hacer las cosas. Pero hay momentos específicos donde nosotros estamos actuando mal. Lo sabemos que estamos actuando mal y Dios está esperando que tomemos decisiones radicales en nuestra vida. Porque ese es el mayor problema. Nosotros muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal, pero como el adicto se justifica mentalmente y dice, no, yo soy adicto, listo, lo reconozco, pero yo voy a controlar mi adicción. Entonces ya no me voy a drogar todos los días, sino que ahora lo voy a hacer cada 3 días, y luego cada semana, y luego cada mes, y luego ya lo dejo. Y claro, aparentemente eso suena bien, pero en la vida real no pasa de esa manera. Porque cuando uno es adicto a un pecado, cuando uno está haciendo algo mal, uno trata de hacer eso, pero uno sigue y vuelve otra vez y choca con la misma piedra. Esa adicción puede ser un sentimiento, esa adicción puede ser un objeto o una persona o un proyecto. Hay personas en este lugar a las que Dios les habló y les dijo, tú no debes estudiar esta carrera, tú debes estudiar otra. Hay personas a las que les dijo Dios, esa no es la persona que yo tengo para ti. Hay personas a las que Dios les habló y les dijo, yo no quiero que sigas de esa manera en el ministerio. Hay personas a las que les dijo, tu intención es muy buena, pero tienes que apartarte de esa persona porque esa persona te va a hacer caer. Hay muchos ejemplos. Porque los golpes de realidad no es que toda nuestra vida sea caótico y seamos los peores seres humanos, no. Es que hay algo, hay un detalle, hay algo en nuestras vidas, hay una parte, un área de nuestras vidas que nos está alejando de Dios, se vuelven anclas en nuestra vida. Hay cosas muy específicas. Y yo los invito a que reflexionemos, que veamos cuáles son esas pequeñas zorras, como dice la palabra, esas pequeñas zorras que aparentemente son inofensivas, que no pasa nada, que nadie se ha dado cuenta, que no importa, nadie se va a dar cuenta, pero sí se van a dar cuenta, sí va a haber consecuencias, y si no lo detenemos a tiempo, nos va a dar un golpe de realidad. Dios no quiere que nos asustemos. De hecho, ustedes ven ese versículo y Dios no los está amenazando, ay, los voy a matar, porque hay unas sentencias de juicio cuando ya es inminente el juicio, donde Dios directamente dice,
voy a acabar contigo, con tus descendientes, con todo, que mueran de hambre. O sea, Dios, hay juicios que Dios da y acaba con todos. Pero este versículo me llamó poderosamente la atención porque en ningún momento Dios los está amenazando. En ningún momento está diciéndoles, es que les voy a hacer esto, es que usted va a aguantar esto, es que... Y realmente Dios no busca que los sirvamos por miedo. Pero miren lo que dice en el versículo 31. No quiero que mueras. El Señor no quiere que muramos. El Señor no quiere que toquemos fondo para darnos cuenta que algo que estamos haciendo está mal. Él quiere que cambiemos el rumbo de nuestra vida y quiere que lo cambiemos no porque nos odia, no porque nos la tiene montada, sino porque Él sabe que eso nos va a destruir. Él sabe que ese pecado o esa decisión o ese proyecto nos va a destruir. Y no me entiendan mal, hay cosas que no son pecado, pero Dios no está de acuerdo. Yo una vez se lo decía a una persona, ¿qué es el pecado? Yo se lo preguntaba a esa persona y él me decía, no, pues robar, matar, no sé. Y sí, eso es pecado, pero la definición de pecado es todo aquello que se aleje de la voluntad de Dios. Cualquier decisión que yo tome que Dios no apruebe es pecado. Hay cosas que en sí, o sea, que por definición no son pecado. Por ejemplo, yo voy a estudiar para ser abogado. ¿Eso no es pecado? Pero ¿qué pasa si Dios me dijo, tú tienes que ser psicólogo, o tú tienes que ser médico, o tú tienes que ser predicador? No, Señor, es que yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar derecho. Ah, bueno, pues haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Ahí ya estamos en pecado. Hay personas que, no sé, emprendieron un negocio. Dios le dijo, este no es el tiempo. Hay personas que que la persona empezó una relación y Dios le dijo, no es el tiempo de tener una relación. No es el tiempo. No es el tiempo de emprender este proyecto. Y la persona dice, sí, este es el tiempo. Entonces el Señor le dice, pues como usted sabe más que yo, pues hágale. Pero lo que dice la palabra es lo que Dios les quiere decir en esta tarde. No quiero que mueras. No quiero que te alejes de mí. No quiero que te sigas enfriando espiritualmente. No quiero que me sigas cuestionando. No quiero que pierdas el temor. Porque ¿saben cuál es el problema de los golpes de realidad? Y ya con esto termino. Que se van gestando poco a poco. Pero en el momento menos esperado llega con todo. Y nos estruja de una manera impresionante. No quiero que mueran. Cuando el Señor me dio esta palabra, estaba en un momento de mucha tensión, de muchos problemas, de muchas situaciones. Y el Señor me lo dijo, Carlos, no quiero que mueras. Miren, esta palabra me la dio Dios a mí, al que está predicándoles. O sea que aquí no es una cuestión de que es que yo soy mejor o peor que ustedes, no. Se trata de que hay áreas de nuestra vida que no están funcionando, que llevan años sin funcionar y que Dios no quiere que sigamos en esa situación. Hay personas que emocionalmente son inestables y Dios quiere cancelar eso. Hay personas que están mal financieramente y Dios quiere cancelar eso. Hay personas que viven enfermas y Dios quiere sanarlas. Pero muchas veces antes de llegar a esa sanidad, antes de llegar a esa tierra prometida, Dios nos va a tener que llevar a un desierto. Y no porque seamos los mejores, sino porque hay cosas en nuestra vida que no están funcionando. Y yo los invito a que vean qué es lo que no está funcionando. ¿Cuáles son esas cosas que poco a poco nos han ido alejando de Dios? Esas decisiones que hemos tomado que no fueron sabias, que nos han ido alejando de Dios. Y que nosotros ya somos conscientes de que no son sabias, ya somos conscientes de que eso no es la voluntad de Dios, porque hay algo en nuestro interior, hay una voz, una conciencia que es el Espíritu hablándonos allá en el fondo y nos está diciendo, usted se equivocó. Y la invitación que Dios les hace en esta tarde, o no, la invitación no, el consejo que Dios les da es, no quiero que mueras, no quiero que el pecado te destruya, no quiero que una mala decisión destruya tu vida, destruya tu ministerio. No permitan que una decisión los destruya. Si hubo una decisión que tomaron equivocadamente y tienen que retroceder, aunque se hayan comprometido, aunque mejor dicho hayan jurado y rejurado, es mejor cortar ese compromiso
que no, por seguir ese compromiso, alejarnos de Dios. Yo prefiero mantenerme con Dios, así eso me cueste, alejar personas, así eso me cueste la oportunidad de mi vida, el negocio de mi vida, el sueño de mi vida, pero yo prefiero tener a Dios. Amén. Yo les invito a que cierren sus ojos, que piensen en estas palabras. El Señor decía: arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo? No quiero que mueras, dice el Señor. No quiero que mueran. No quiero que se alejen de mí. Muchachos, todos tenemos áreas en nuestra vida que nos alejan de Dios. Puede ser en nuestra sexualidad. Yo durante muchos años viví esclavizado en mi área sexual, en el pecado, porque no era capaz de reconocer que tenía un problema. Puede ser en los sentimientos, puede ser en la economía, puede ser en la carrera, en la profesión que Dios nos dio, puede ser en el trabajo. No sé en qué área se desempeñe usted, pero lo que Dios les está diciendo es: no quiero que mueras. Padre, yo te pido que si hay algo en nosotros que está oculto y que no nos hemos dado cuenta, no tenemos esa convicción de que estamos haciéndolo mal, por favor revélalo, Señor, revélanos qué estamos haciendo mal, Señor, revélanos qué está pasando, Señor. No queremos pasar por ese golpe de realidad, Señor, porque vamos a lastimarnos a nosotros, Señor. Vamos a lastimar a personas que tal vez amamos solamente por una mala decisión. Padre, por favor, danos convicción de pecado, Señor. Danos convicción de pecado, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestro espíritu, Señor. Transforma, Señor, nuestro interior. Transforma nuestro intelecto. Cámbianos, Señor. Cambia lo que está mal en nosotros y danos más de ti, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Si hay algo que está mal, Señor, si hay algo que no te agrada, Señor, por favor quítalo, Señor. Arráncalo de nuestra vida antes de que sea demasiado tarde, antes de que lleguemos a un punto de no retorno, Señor, antes de que nuestra vida se convierta en un caos, Señor. Muchos de los que están acá ya han sufrido golpes de realidad, momentos donde sus vidas se han partido en dos y han llegado a puntos difíciles de levantar. Y Dios quiere que no se repita la historia. No permitan que la historia se repita. No permitan que otra vez vuelvan a caer en ese lodazal de pecado solamente por una mala decisión. Padre, perdónanos, Dios, dirígenos, Señor, cámbianos, Señor, cámbianos, Dios, y levántanos, Señor, levántanos, Dios. Permítenos agradarte, Señor, servirte, Señor, y hacerlo a tu manera, no a la nuestra, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor.